Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Enrique y para mí es un placer estar en esta clase con ustedes. Bueno, nosotros en esta sesión vamos a utilizar GXPython para poder desarrollar una superficie paramétrica a partir de sus funciones, la cual nos va a permitir poder crear distintas opciones morfológicas y topológicas de la función a partir del lenguaje de programación de GXPython, ¿vale? Nosotros vamos a tener distintos tipos de parámetros que nos ayuden a modificar la- la evaluación de la superficie y por lo tanto nos van a aparecer distintas iteraciones de la misma superficie, ¿no? Es importante aclarar que pues lo importante de esta clase es entender cómo nosotros integramos una función matemática dentro de un lenguaje de programación por script y sobre todo que nos ayude a comprender cómo utilizamos los bucles, por ejemplo el bucle for, algunas variables eh, y todo lo que implica la evaluación de rangos dentro de la creación de superficies, ¿vale? Y pues lo importante sería tener esa consideración. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos parámetros como inputs, los cuales me permiten a mí modificar la topología de mi mesh. En este caso es una mesh, también podría ser una superficie, NURB. Y bueno, nosotros podemos, dentro del script podremos hacer modificaciones en el número de sumayaje en las direcciones de la superficie, tanto en dirección U como en dirección V. También nosotros podremos cambiar los valores de los inicios de los intervalos de su dominio. Recordemos que una ecuación paramétrica tiene, pues es una evaluación en un rango del dominio, el cual, por ejemplo, de ser de un factor de menos pi a un factor de pi, nosotros tendremos un dominio de esta secuencia, ¿no? Que sería pi menos pi hasta pi. Y nosotros le vamos a indicar en cuántos pasos va a ser esa evaluación, que vendría siendo en este caso la cantidad de subdivisiones que tendremos en ese dominio para que se creen coordenadas en el espacio tridimensional, ¿vale? Entonces, en las dos direcciones se evalúan los dos, eh, los dos rangos y dominios. Dominios sobre todo. Sí, el dominio es el que se ayuda para crear el rango de esta función. Entonces, ¿qué más? Pues también vamos a crear unos inputs que nos permitan a nosotros poder manipular información de la geometría, como el tipo de variación de la secuencia senoidal o cómo nosotros estemos modificando la evaluación de la ecuación. Por lo tanto, espacialmente nos va a dar otro resultado, ¿no? También nosotros podremos modificar su distribución en el espacio euclidiano, en este caso sus dimensiones o su distribución en relación al sistema de coordenadas, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a abrir un nuevo archivo. Ando un poco enfermo, y ustedes disculparán, pero pues lo importante es que esta clase se dé por vista. Vamos a, aquí en la biblioteca, en las opciones de barra de menús, me voy a la opción de matemáticas, Maths, me voy a Script y utilizo aquí XPython Script, ¿vale? Suelto en mi canvas y me acerco, ¿vale? Acuérdense que en la parte de parte izquierda tenemos nuestros inputs que están categorizados por un item, un list access y un tree access, o sea, un objeto, una lista o un árbol de datos. Y también tengo en el type hint el tipo de información que voy a introducir. Podría ser un valor numérico, un string, un guide, o en este caso podría ser una geometría como un point 3D, un vector, un plano, una caja. Y en secuencia topológica ascendente, un line, un circle, un arc, un rectangle. Y así consecutivamente, ¿no? Nosotros podemos introducir la información que estemos evaluando. Y la parte de la derecha nosotros tenemos los outputs o las salidas en la cual nosotros vamos a tener nuestros resultados de la evaluación que nosotros llevemos a cabo en este componente de aquí, ¿vale? Nosotros podemos incrementar o
reducir el número de entradas y de salidas que nosotros necesitemos de una forma gráfica y manual en nuestro script sin necesidad de estar teniendo una sola salida. Y pues vamos a comenzar, vamos a dar doble clic sobre el componente y lo que nos va a aparecer esto es que se llama, esto es el interpretador y esto es la barra de tareas, perdón, la barra de ayuda. Si nosotros llegáramos a tener un error dentro de nuestro script, esta barra de aquí abajo nos indicaría cuál es el error y en dónde está ubicado el error de nuestro script, principalmente, ¿no? Nosotros, por principio, tenemos la importación de los módulos de RhinoScript Syntax. Recordemos que DXPython está creada a partir de algo que se llama API Python, que es como una herramienta que utiliza Python para poder crear una interpolación entre los softwares, ¿vale? Entonces, voy a borrar esta información que queda aquí como como una información introductoria y lo que voy a hacer aquí es eh, hacerlo un poco más grande, ¿vale? Lo que voy a necesitar hacer es importar primero mis módulos que voy a estar trabajando. Recordemos que GXPython eh, está trabajando con Rhino Common y Rhino Common forma parte de, pues obviamente, del lenguaje de programación que se utilizó para crear Rhino, ¿vale? Todos los módulos que estén dentro de Rhino, ¿vale? Entonces, vamos a crear, vamos a importar nuestros módulos de Rhino Common. Vamos a poner Rhino, nos sale ahí predefinido, damos un punto. eh, Esto significa que vamos a estar accediendo específicamente a la librería que nosotros necesitamos y vamos a utilizar el que se llama Rhino Geometry, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí con mayúsculas, automáticamente me lo detecta. Le doy doble clic y voy a comenzar con nombrarlo. La palabra clave, como esta de as, se refiere al nombramiento que le voy a dar a GXPython para poder invocar este módulo, esta librería. Entonces voy a ponerle as rg, ¿vale? Significa que cada vez que yo escriba rg y con dotación de punto, automáticamente Rhino va a entender que estoy trabajando con esa librería, ¿vale? Y por último voy a crear voy a importar mi módulo de matemáticas y pues eso es lo que vamos a utilizar hasta el momento, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una definición, ¿vale? Esta definición va a contener toda la evaluación de mis funciones y de los dominios y parámetros que requiera para poder empezar a construir mi superficie. Lo que voy a hacer ahorita es crear, voy a definir el nombre de mi definición, vamos a poner create guión bajo custom guión bajo surface y lo que voy a hacer es abrir un paréntesis. Disculpe si se escucha ahí un ruido estrondoso. Ah, vamos a introducir, bueno, para poder aclarar, cuando yo estoy creando mi definición, esta parte de aquí obviamente es el nombramiento de mi definición, pero cuando yo abro paréntesis es para yo introducir los parámetros principales que va a tener mi función. Eh, lo que voy a hacer es crear eh, los parámetros o variables de domain, que van a ser domain en U, vamos a hacer domain en V, vamos a crear el parámetro resolution en este caso igual en U, y vamos a crear nuestro parámetro de resolution, pero ahora en V. Y ahorita les voy a explicar a qué va eso. Vamos a cerrar paréntesis, vamos a dar dos puntos y vamos a dar enter y vamos a estar ahora dentro de nuestra definición, ¿vale? Estos tres puntitos significa que estamos trabajando con este sistema. Aquí parece ser que me pasé con el def, disculpen, a ver. Ah, sí lo tenía, sí lo tenía, sí lo tenía, lo que pasa es que no lo vi. Bueno, ya estamos acá y necesitamos estar dentro del bucle, perdón, de la definición, damos enter y vamos a dejarlo
en esos tres. Entonces, esto lo que significa, estos 3 puntos significa que estamos trabajando dentro de esta definición. Como tal, no significa nada dentro del lenguaje de programación o que esté afectando. Lo que significa es que visualmente vamos a estar trabajando dentro de esta definición. Cuando dejemos de trabajar esta definición, nosotros vamos a dejar de utilizar este interlineado o estos puntos que nos indican que estamos dentro de. Vamos a crear nuestra variable de vértices, ¿vale? Y vamos a hacerla igual a una lista vacía, ¿vale? Acuérdense que las listas se interpretan así dentro de Python con corchetes, ¿vale? Si esta lista yo la quisiera que tuviera una información predefinida, le puedo yo introducir valores específicos, numéricos o geométricos. Discúlpeme tantito. Una disculpa. Y pues sí, estos vértices me van a ayudar a poder a crear mi superficie. Entonces, estos corchetes indican que es una lista vacía, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahorita es crear toda la evaluación a partir del dominio de mi superficie, haciéndola pasar por los valores de las ecuaciones para que me puedan generar una superficie, ¿vale? Entonces voy a introducir, voy a dar doble clic, perdón, enter, y vamos a ir bajando. Yo creo que no hay problema si bajo un poco más y le doy tabulador. Tabulador me va a arrojar directamente al renglón en donde estamos nosotros trabajando en, en vertical, ¿vale? Son 4 espacios los que estamos ahorita trabajando. Entonces, voy a nombrar mi variable AA, ya que mi ecuación tiene ya funciones preestablecidas, ¿vale? Y ahorita las voy a explicar cuáles son las funciones preestablecidas o las ecuaciones establecidas. Entonces vamos a nombrar esta variable que va a ser n. Vamos a hacer eh, division y vamos a invocar nuestro módulo de matemáticas y vamos a introducir nuestro valor de pi, ¿vale? Que vendría siendo esto. Entonces así va a quedar, ¿vale? Entonces, como se darán cuenta, para poder utilizar pi necesito, o lo más eficiente es utilizar este tipo de lenguaje que es dot notation. Escribo el nombre de la librería o el módulo que esté utilizando, escribo el dot y escribo en este caso, el tipo de evaluación que yo necesite o la variable o algún valor dentro de la librería de matemáticas. En este caso es pi, ¿vale? Entonces ya que tengo creada esta variable, voy a continuar y lo que voy a hacer, vamos a crear un, un bucle que se llama bucle for. Y bueno, para poder explicar un poco un bucle for, es para ejecutar una secuencia, ya sea una lista o un rango de números, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a analizar la secuencia del rango de la superficie. Entonces, prácticamente podemos nosotros entender de que una superficie está construida a partir de un dominio matemático, ¿vale? Si nosotros lo viéramos así, voy a hacer 2 ejemplos. Yo tengo un plano bidimensional sin curvatura. Entonces, los matemáticos definen esto como un plano pues, sin deformación. Y se evalúa que en una de las direcciones sea X y en una de las direcciones sea Y. ¿Qué pasa cuando una superficie que sigue siendo bidimensionalmente un plano deformado topológicamente, porque no tiene espesor, se deforma en el espacio, como lo vendría siendo así una sección de un cilindro? Pues sigue siendo lo mismo, nada más que lo que cambia es el nombramiento de estas variables. Y en este caso, esta se mantendría como la variable u y la variable v. Solamente que bueno, es un lenguaje matemático para que no se confundan y no se vayan a malinterpretar los compañeros que están en este nuevo tema de las superficies y análisis matemáticos. Entonces lo que voy a hacer aquí con mi bucle for va a ser analizar
el rango de mi superficie. Algo también importante es que, por ejemplo, cualquier tipo de superficie, podría ser esta, obviamente que sea más regular, está definida por una función paramétrica, ¿vale? Función en u y v, ¿vale? Lo que vamos a hacer es evaluar estas dos variables para poder encontrar las coordenadas en el espacio tridimensional, y lo que vamos a hacer es, a partir de las ecuaciones en x, y y z, que corresponde, que en este caso contendría una función específica, al evaluar mi dominio, que es, eh, ahora sí que cada superficie tiene un dominio específico, o lo podemos manipular, eso es lo importante, que puede ir, por ejemplo, de menos pi a pi. Todo el rango que contemple este dominio lo va a evaluar el bucle. Si yo tengo 100 valores, pues esos 100 valores los tiene que analizar el bucle, ¿vale? Para que me arroje un total de 100 puntos en todo el sistema de coordenadas, y no tenga, por ejemplo, 80 en X, 70 en o 30 en Z, sino que lo que hago es que se evalúen el mismo dominio con su rango en la misma ecuación, y que me arroje un número igual de, de valores en esa coordenada. Al final, cuando se integra esas coordenadas, me da el valor en la variable u o v respectivamente. Y de esa forma creo mi nube de puntos, y después solamente utilizo esa nube de puntos para yo crear elementos cuadrangulares, y así me pueda crear mi discretización o el acercamiento de la superficie matemática, ¿vale? Entonces vamos a utilizar este bucle for para evaluar mi, mis siguientes funciones. Voy a poner for y voy a nombrar una variable, que en este caso sería la y latina. Y bueno, es una variable que actúa como un iterador del bucle. Como les comentaba, en cada iteración del bucle, esta variable tomará el valor de del siguiente elemento de la secuencia, desde 0 hasta la resolución o último valor del dominio. Vale, entonces si yo tengo, por ejemplo, un dominio que vaya de -2 a 2, lo que va a hacer es que cada uno de los valores de la iteración del bucle lo va a construir como, lo va a estar analizando como i, ¿vale? Entonces así va a ser uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, hasta que termine todo el rango. Y se entiende, y algo aquí importante, es que es de 0 hasta el valor máximo del dominio, que en este caso sería u o v. Yo no puedo poner aquí un número exacto porque sería, podría caer un error muy fácil, porque hay superficies que no tienen el mismo dominio y puede imposibilitar su exactitud e incluso su evaluación. Entonces lo que hacemos es invocar o establecer de que el valor máximo en esa dirección del dominio. Así nos evitamos estar poniendo el valor directo de lo que estamos analizando. Vale, entonces para esto sirve esta variable, y lo que voy a decir es que por esta variable voy a recolectar estos valores con el keyword in. Lo que hace esta palabra es pues recorrerá los valores o los elementos de la secuencia después de la misma, de lo que viene de este, de esta variable i. Entonces lo que voy a hacer es range. Entonces lo que voy a hacer es nombrar este range con mis parámetros, y voy a nombrar resolution en la dirección u más 1, poner más 1, y voy a cerrar paréntesis y voy a poner dos puntos. ¿Vale? Y aquí voy a explicar qué es lo que estoy haciendo aquí. Prácticamente el range resolution bajo u más 1 se debe a cómo funcionan los índices en Python y cómo se utilizan para definir las iteraciones del bucle for, ¿vale? Y prácticamente este resolution u lo que hace es que representa el número de divisiones o steps del rango en el dominio de la superficie en direcciones, en este caso de la u.
Recordemos que en programación siempre se empieza a contabilizar desde el valor cero hasta el valor máximo que nosotros establecemos, ¿vale? Pero al nosotros establecer un valor externo a esto significa, por ejemplo, que yo quiera que se evalúe o que esté subdividida mi superficie en, en una dirección 15 veces, ¿vale? Lo que pasa aquí es que la evaluación eh, necesita 16 valores contando desde el cero. Entonces, si lo hacemos así, el primer valor sería cero, que ya contempla un valor. El valor uno sería el valor, en este caso 2. Y hasta llegar al 15, yo tendría 16 valores, ¿vale? Por eso es importante definir de que tengo mi dominio más un valor, una unidad en ese dominio, ¿vale? Para que se integre bien la evaluación del dominio, ¿vale? Y nuestra superficie salga completa o incluso no tenga errores, porque yo puedo poner incluso, o sea, yo puedo dejar así la resolution, pero lo que va a pasar es que se va a ver incompleta mi superficie o incluso no se evalúe, porque me falta este último valor para que yo pueda contemplar mis subdivisiones correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir aquí con la función y vamos a pasar al nombramiento de mi variable. Bueno, ya que tengo aquí, lo que voy a hacer es dar doble clic y lo que hace es, ya estoy dentro del bucle y lo que voy a hacer es definir mi variable u. Y lo que voy a hacer es escribir domain en dirección en u. Voy a escribir, en este caso, un corchete y voy a escribir cero. Esto significa que va a empezar a evaluar desde el valor mínimo o el valor cero de ese dominio y le voy a poner más y voy a escribir entre paréntesis domain guión bajo u, es u mayúscula, todas son u mayúsculas, y voy a escribir el valor de 1 con corchetes y voy a poner menos domain en la dirección u. De la misma forma voy a escribir 0 entre corchetes. Muy importante que tengan 0, acuérdense que el 0 lo representa con una diagonal dentro del círculo. Lo voy a multiplicar, y ahorita les explico a qué se refiere eso, por i, y eso lo voy a dividir entre mi variable de resolution en la dirección u, ¿vale? Listo. Voy a hacer un poco más grande esto. Entonces, para que lo puedan ver, discúlpenme tantito. Ok. Bueno, lo que pasa aquí es algo muy importante, dado que range en Python genera una secuencia que incluye el número de inicio y excluye el número final, como les comentaba. Pues es importante nosotros agregar el 1, ¿no? Para asegurarse que evalúa todo el dominio deseado y para capturar todos los puntos necesarios. Ahora bien, cada una el nombramiento de esta variable tiene varios puntos importantes. Por ejemplo, esto que sería el domain en u en 0 significa que el primer elemento de la lista en el dominio u contiene, pues en este caso, dos valores, que es el mínimo y el máximo del dominio en la dirección de la superficie. ¿Vale? Entonces, eh, es para que contemple este valor del domain. En este caso, el domain u en 1 nos está ayudando a pues, representar el segundo elemento de la lista, que en este caso sería dominio en u, que es el valor máximo en la dirección u de la superficie. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar el valor inferior del dominio y tomar el valor superior del dominio. No importa que aquí, o sea, yo puedo tener un dominio que vaya de 0
de 0 a 3.50, por así decirlo. Lo que hace esto es nombrarlo así, que el dominio en 0 va a ser mi valor mínimo y el valor 1 va a ser mi valor máximo de todo el dominio. ¿Vale? No implica que vaya a tomar el valor en dominio de 0 a 1. ¿Vale? Entonces, bueno, y lo siguiente sería entender qué es lo que está pasando en esta parte del script. Me parece que lo modifiqué. A ver, vamos a ver qué pasó porque parece ser que eliminé alguna parte del script. Permítanme tantito. Vamos a ver, es domain en U 0 más domain eh, en U más 1 y luego domain en U en 0 por I y por resolution en U. En este caso no cerramos el paréntesis todavía, ¿vale? Y lo que nos faltaría hacer aquí es, bueno, les comentaba, entonces tenemos el dominio, el valor mínimo del dominio, que es el 0, el valor máximo del dominio, y lo que está haciendo esta parte de la ecuación que está como en este factor, eh, aquí lo que hace es calcular la diferencia entre el máximo y mínimo para obtener una longitud total del dominio, ¿vale? Entonces, recordemos que el dominio, pues, es una, pues, los límites de un rango, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hace esta función es encontrar la diferencia entre este máximo y este mínimo, ¿vale? Y esto es para generar una dimensión adecuada de puntos en intervalos regulados a lo largo de toda la superficie en esa dirección. En este caso de este dominio, podría ser de menos pi a pi. Y lo que hace esta parte de la función, pues es que tenga como valores equidistantes, ¿no? Que los evalúe de esa forma y no tenga mis steps uno más grande que otro. Puede ser que eso se haga que mi superficie esté irregular en las dimensiones de los quads que vamos a estar construyendo. Entonces, esto hace que pues la malla sea más detallada y que cobra todo, que, que- que- que al momento de construirla. En este caso, la variable i es del bucle for que representa el valor actual de la iteración, o sea que va a estar iterando cada uno de los valores que estemos introduciendo. Y al último, este resolution-u, lo que nos está ayudando es crear las dimensiones a lo largo del dominio. Prácticamente lo que estamos haciendo es subdividir el dominio en elementos equidistantes, por así decirlo, en valores equivalentes. Y pues la expresión como tal completa la fórmula para calcular el valor en esa dirección, ¿vale? Con el valor i en la cantidad de divisiones que nosotros le coloquemos, ¿vale? Ya lo iremos viendo un poquito más claro. Entonces, pues vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahorita es introducir otro bucle for y vamos a poner que sea ahora en j y vamos a introducir el segundo rango que es el rango en v y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coescribir resolution guión bajo v, vamos a poner más 1. Cerramos paréntesis, ahora sí cerramos paréntesis. Aquí no cerramos paréntesis, ¿eh? Y vamos a poner dos puntos. Y lo que va a hacer, vamos a introducirnos ahora en este bucle for y vamos a escribir aquí cómo vamos a estar evaluando nuestro dominio con las ecuaciones, ¿vale? Lo que seguiría sería introducir, nombrar la variable v, como aquí lo hicimos. Lo que va a hacer es cambiar ahora los dominios en vez de u va a ser v, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado que todos los dominios estén bien nombrados y que no haya ahí un error ortográfico porque nos puede causar una problemática al evaluarlo, nos puede salir un error. Entonces tenemos el valor en v y vamos a escribir prácticamente lo mismo, pero eh, ahora en la dirección v. Lo que podemos hacer es copiarlo y ahorita modificamos el valor, los parámetros
que tiene esta variable. Copiamos, obviamente vamos a cambiar aquí v, cambiamos v, cambiamos v. En este caso no sería y, sería j. Acuérdense que tiene que ser la j que estamos nombrando aquí arriba en for. Y en resolution va a ser v también, ¿vale? Y vamos a seguir con el bucle y vamos a introducir ahora lo que sería nuestra, vamos a poner esto por acá, nuestra variable en x. Según la ecuación establecida nos arroja que x van a ser todos los valores en u, ¿vale? Solamente ahí en u. En el caso de las coordenadas en y va a ser igual a todas los valores en v. Y en z va a ser la siguiente ecuación. Vamos a introducir mat dot notation. Vamos a poner logaritmo. Introducimos que se ve así sin las opciones. Vamos a abrir paréntesis y vamos a introducir las funciones de coseno. Vamos a introducir mat coseno. Vamos a abrir paréntesis de coseno y vamos a escribir la variable AA, que es la que tenemos aquí arriba, por, en este caso se haría v, ¿vale? Vamos a cerrar y vamos a darle un espacio, vamos a crear la división y vamos a poner la otra función trigonométrica, que sería coseno, y de igual manera vamos a invocar la doble variable, que sería AA, por u, cerramos, y en este caso tenemos aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos dos paréntesis, ¿vale? El logaritmo está evaluando toda esta función. Acuérdense que el lenguaje, bueno, hay algo que se llama el lenguaje PEMDAS, que es la jerarquía de evaluaciones dentro de un lenguaje de programación. Disculpen. Entonces lo que necesitamos hacer es continuar con esa jerarquía. Entonces, eh, tenemos que cerrar el paréntesis que tenemos aquí, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado ahí con los paréntesis, no se les vaya a olvidar. Tenemos doble paréntesis aquí y vamos a introducir una división y vamos a introducir la variable AA. Que realmente si ustedes quisieran tener solamente a una A, podrían quitar esta A, podrían nombrarla como B y poder cambiar todas estas como B. Pero en este caso lo hice para que se pudiera notar más el tema. Algo aquí importante es que no crean que al estar dos variables pegadas significa que se están multiplicando. Literalmente tienen ustedes que nombrar qué tipo de evaluación se están llevando a cabo entre cada variable. ¿Vale? Entonces, no crean que sea como las matemáticas que nos enseñaron en la secundaria o en la universidad. Aquí literalmente sí tenemos que explicar o establecer cómo cada variable tiene pues ahora sí su nombramiento, especificación. Y si nosotros que, por ejemplo, si quisiéramos que esta estuviera multiplicando con esta A, tendremos que poner aquí un signo o la ecuación de la multiplicación. ¿Vale? Entonces sí, por favor, no vayan ahí a malinterpretar. Y bueno, vamos a continuar, damos clic, enter y estamos ya en este caso nosotros tendremos que introducir nuestro variable de vertex y vamos a crear nuestros vértices de nuestra malla. Estos vértices van a ser igual a un comando de Rhino Geometry, que es este Rhino Geometry que tenemos acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que podamos ver. Y vamos a utilizar la notación de puntos, punto, y vamos a introducir point, 3D, punto, y lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones, bueno, perdón, las coordenadas en X, Y y Z, ¿vale? Esto porque, bueno, esto al ser una función dentro de Rhino Geometry, al momento de que yo abro paréntesis, aquí en opciones del helper me va a indicar cuáles son los parámetros que yo necesito introducir. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo este comando de point3d, me indica de que voy a tener que introducir tres valores
respectivamente en cada una de las variables, que serían x, y y z. Y aquí me indica que tiene que ser un float. Aquí yo creo que ustedes no lo van a poder ver, pero aquí indica que es un float, un valor flotante. Y en cada una de esas listas que yo tenga que intervenir. Entonces aquí yo voy a indicar que sea en x, y y z, ¿vale? Después de esto voy a dar clic, voy a continuar con dentro del bucle y voy a hacer que estos vértices se introduzcan en mi lista de vértices de acá, ¿vale? Entonces nombro vértices, vuelvo a escribir literalmente la misma oración y lo que voy a hacer, a utilizar el, el append, que el append lo que hace es como integrar los valores que yo tenga de una lista a otra, por así decirlo. Entonces lo que voy a hacer es integrar esta evaluación de vertex a mi lista de vértices. Voy a abrir paréntesis y me indica cuál es lo que yo quiero integrar, que en este caso sería vertex de aquí, ¿no? Entonces voy a poner vertex y voy a cerrar. Y por último, al yo utilizar un bucle o una definición, necesito yo crear algo que se llama un retorno, que es la información que yo requiero de esa función. Yo podría estar evaluando, pero si yo no le indico que me dé una información con un return, no me lo va a dar, ¿vale? Entonces necesitamos especificar eso. Entonces, damos clic. Un poco más acá. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más abajo. Vamos a hacerlo para que se vea bien. Aquí, aquí, aquí. No, perdón. Vamos a dejarlo en el primer. Ahí está. En la primera línea del for, ¿vale? Que esté como verticalmente igual al vértices. Y vamos a poner el keyword que return. Y vamos a escribir que me retorne los valores de vértices. Y listo. Ya aquí termina mi función. Y todo lo que se evalúe dentro de esta función, pues me lo va a retornar con la variable de vértices. Sí, en este caso ya con una lista eh, introducida, ¿vale? Ya con una lista evaluada. Entonces lo que faltaría ahorita, voy a dejar esta primera parte del video hasta aquí y sin antes introducir los valores de mis parámetros de mi geometría, ¿vale? Entonces yo voy a tener que introducir todos estos parámetros que yo tengo, como mi domain en U, mi domain en V, mi resolution U, resolution V, y todas las variables que yo requiero para que se realice esta evaluación. Entonces yo le voy a dar aquí OK. Obviamente no está corriendo todavía porque necesito introducir las variables. Entonces, si yo me voy a mi script, van a ver ustedes que yo tengo esta evaluación que estamos haciendo. Es una superficie sencilla. Ustedes pueden ver de que dentro de los inputs del script tengo nombrados esos valores, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es, igualmente, lo que yo tengo escrito en GXPython lo tengo que tener externamente para que así se realice la evaluación correctamente, ¿vale? Entonces si yo me acerco aquí, yo necesito que pues tengamos de entrada esta información correctamente. Por el momento no se está evaluando ninguna de las variables, ¿vale? Pero sí es importante que tengamos en cuenta de que lo que yo tenga escrita aquí afuera, lo tengo que tener aquí adentro, ¿vale? Entonces, vamos a construir nuestro script con estas variables. Voy a control C, control V, para que tengamos más claro cómo funciona nuestro script. Entonces vamos a estar aumentando y cambiando nuestro nombre en nuestras variables. Vamos a poner aquí clic derecho sobre el nombre o la letra y vamos a escribir uRes, que sería la resolución en U, y vamos a poner v-resolution o res y así consecutivamente, ¿no?
En este caso aquí en umin y umax sería como el valor mínimo de ese dominio, sería u-máximo, continuo sería u, perdón, sería, aquí sería mínimo, mínimo, sería u máximo, sería en este caso v, v guión bajo mínimo, pero aquí me equivoqué, es v guión bajo mínimo. Vamos a introducir el valor de v máximo. Y vamos a introducir nuestra variable de n, que es parte de la ecuación que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, si yo introduzco, aquí voy a borrar la única variable que voy a estar utilizando ahorita sería la n. Si yo introduzco aquí al script y me acerco, ustedes pueden ver de que en la ecuación estoy requiriendo ya una variable n, que está por aquí me parece, o todavía no la evalúo. A ver, déjenme checar. Según yo sí estaba evaluando. Ah, 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 ah. No, todavía no se está evaluando. Sí, todavía no hay problema con eso. Entonces, pues bueno, hasta aquí la primera parte. Eh, no, sí, disculpen, aquí está n, ya la vi, me acordé, aquí está n. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo una variable definida o que no tenga definido el valor, el script no va a estar corriendo. Entonces vamos a darle OK y vamos a introducir la variable n. En este caso, en el ejemplo que yo tengo de la superficie, me parece que n está con un valor de -1 hasta el valor de 1. Entonces, obviamente estos valores yo los tomé de una ecuación ya establecida. Y bueno, al final del video les voy a mostrar cómo poder cambiarlos. Bueno, del tutorial. Entonces aquí pongo un slider que vaya de -1 a 1. Acuérdense que damos doble clic sobre el canvas, pongo el valor de -1. Vamos a dar con 2 unidades después del 0. Y voy a poner el símbolo mayor que ser, en este caso es -1 a 1. Y esto me crea un dominio con un rango, ¿vale? Con 2 decimales. Voy a escribir aquí el -1 con este de acá. Y vamos a ver. Me indica aquí que hay un error en la línea 12. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Línea 12 dice... Ok, resolution en V. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Es resolution aquí vamos a ir paso por paso para no quedar con duda. Puede que a ustedes también les haya pasado eso porque como me están siguiendo, pues estamos con el mismo error, ¿no? Entonces vamos a ver. Me dice que la línea 12, pero voy a irme un poquito más antes aquí en el for in range. Resolution esté bien escrito en u más 1. Ok, voy a irme en la segunda línea. En este caso aquí tengo que tener 2 puntos, no hay problema. El for está bien escrito, tengo mi variable i. Ay, perdón. Y el in range también está correcto. Vamos a la segunda, que es la variable nu, y me indica que es u to main. En u me indica que es el valor mínimo de ese dominio. Y vamos con el siguiente, que es domain en u con paréntesis menos domain en u, pero en el valor de 0, multiplicado por mi valor en i, mis iteraciones, y mi resolution en u. Ahí está perfecto. Y vamos así con el siguiente bucle, que es aquí donde me indica que está el error, que dice for j in range
resolution en V y sería más 1, se cierra y vamos a introducir nuestro dominio. Pues realmente no encuentro el error. A ver, denme unos minutitos. Tal vez pare la grabación un poco y ahorita continúo con ustedes. Listo, estamos de regreso. Pues haciendo la comparativa dentro del script y una observación muy importante que pocas veces en lo personal me pasa es en el script del archivo que se va a compartir, como tal, el error no es identificado o no causa problemas. Entonces, el error viene desde la línea 10, ya que según esto en esta abstracción, en este script, tenemos un error en la línea 12, pero no hay ningún error como tal. Lo que pasa es que en la línea 11 no se cerró el paréntesis y como ya les había comentado que debía dejar abierto, ya que en otras ocasiones no me lo solicitaba, pero bueno, ya una vez cerrando el paréntesis no hay problema, se sigue continuando la evaluación. Es extraño porque en esta versión, en este script no tengo paréntesis cerrado y no me pasa ningún problema realmente. Entonces sí, y en esta versión pues, sí me da el error si yo tengo el paréntesis abierto o cerrado, ¿no? Entonces sí es algo a considerar. Caso excepcional yo lo diría. De todos modos se comparte el archivo, pero el error fue aquí en este paréntesis de la línea 10. Y bueno, nada más para hacer un repaso, lo que se hizo fue crear la evaluación del dominio para la construcción de una superficie. La superficie se llama, vamos a ponerlo aquí, bueno, lo pongo con el símbolo de gato, Shrek Surface, ah, Custom. Y bueno, todas estas ecuaciones que ustedes ven aquí en relación a X, Y y Z, ustedes las pueden modificar, ¿vale? Ustedes pueden introducir aquí la ecuación que ustedes requieran. Obviamente si necesita una variable, ustedes las tienen que agregar aquí arriba. Em, y lo que va a hacer pues va a ser parametrizarla, ¿no? En este caso pues fue una ecuación un poco compleja porque requiere, por ejemplo, la expresión del logaritmo. Recuerden que si van a utilizar alguna función trigonométrica o alguna, pues, sí, evaluación matemática, es necesario poner el mat y automáticamente nos da la opción de utilizar la función trigonométrica o matemática y escribimos la ecuación directamente del, de esta función, ¿vale? Y bueno, para no quedar en dudas, estas ecuaciones salieron de esta página que se llama 3DXM Minimal Surface y lo que estamos haciendo es utilizar la ecuación paramétrica de esta ecuación de aquí. Entonces, tenemos x de z, déjame apagar aquí mis datos porque están escribiendo, x, y z y las integramos dentro de la evaluación, ¿vale? Entonces, si pueden dar cuenta, para x es u, para y es v y para z es la integración del logaritmo en coseno de toda esta función, ¿vale? Y es lo que nosotros tenemos en la parte de acá, ¿vale? Si tienen alguna duda en esta parte del video, con mucho gusto las puedo resolver. Y pues hasta aquí esta primera parte y gracias.